En vivo por la red, ondaunet.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. ondaunet.com, verdaderamente acortando distancias. Hola, muchas gracias por estar en sintonía de Onda UNED y de estas producciones que seguimos realizando en el día a día, comentando diferentes temas importantísimos para el devenir nacional. Y uno de los temas que estamos tratando en esta ocasión y que tenemos el gusto de tener de invitado a don Carlos Eduardo Mena, quien se graduó del máster en criminología y pues precisamente su tesis versaba en torno al populismo punitivo y a cómo se criminaliza a diferentes sectores de la sociedad, pero también trabajaba mucho el tema de cómo se criminaliza al sector público, de los empleados públicos como instrumento de control social. Y precisamente en esa línea vamos a comenzar con don Carlos Eduardo. Bienvenido, don Carlos, a la transmisión que está realizando Onda UNED el día de hoy. Muy buenos días, Sebastián. De verdad que es un placer poder estar acá con ustedes hoy, compartiendo un poco sobre los hallazgos de esta investigación, ¿verdad? Que siento que trasciende a diversos sectores de la sociedad. Como usted bien lo decía, no solamente se trata de empleados públicos, sino de diversos sectores productivos, la mayoría de las veces, para intentar una criminalización sobre estos y posteriormente querer deteriorar su imagen para poder así validar ciertos puntos de vista o llevar a cabo ciertos proyectos de ley, ¿verdad? Entonces, justamente, pues, le invitamos primero a generar a conversar con nosotros, a presentarnos los hallazgos de esta investigación, y a usted que se encuentra en sintonía de Onda UNED, le invitamos también, pues, a realizar sus comentarios, a hacer sus preguntas y a participar de esta conversación tan importante que tenemos el día de hoy. Así que adelante, don Carlos. También tiene ahí una presentación que la podemos ya compartir con la audiencia de Onda UNED. Ok, bueno, para iniciar, en el año 2018 se comienza a gestar una huelga en contra del plan fiscal. A la calle se lanzan la mayoría de empleados públicos para intentar frenar este proyecto de ley, que bueno, para esa fecha era un proyecto de ley. Se comienza a analizar ciertas tendencias, incluso periodísticas, que lo que intentaban era deteriorar la imagen de los empleados públicos. Entonces se decidió realizar un trabajo científico, ¿verdad? Analizando las publicaciones del periódico La Nación, en este caso fue el objeto de estudio del periódico La Nación, en el tiempo en el que estaba desarrollándose la huelga en contra del plan fiscal. Los hallazgos fueron muy interesantes porque se logró determinar cómo era que el periódico La Nación, en contubernio, pongámosle ese nombre, con el Estado, el Ejecutivo, empezaron a generar diversas estrategias para deteriorar la imagen de las personas que estaban en las calles. Entonces, volvámonos al año 2018, tenemos a todos los huelguistas en las calles, solicitando que no se apruebe el plan fiscal, solicitando que no se hagan más impuestos en contra del IVA. Entonces se empieza a atacar a este grupo, criminalizándolo, llevando ciertas conductas que ellos realizaban a la esfera penal. Entonces, por ejemplo, el bloqueo de calles, se hablaba incluso de atentados casi que terroristas en contra del oleoducto, del polioducto. Se hablaba de que estas actividades lo que hacían era envalentonar a otros criminales para así poder realizar saqueos. Pero a través de esta investigación, logramos determinar que una vez que ya el poder, por decir algo, el poder de presión ya no estaba en las calles y había pasado a la Asamblea Legislativa, se empezó también a deteriorar la imagen de los diputados que estaban en contra de este proyecto de ley. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a tratar de desmeritar su capacidad académica, su capacidad intelectual. Ya posteriormente esto, ya el proyecto de ley no está en la Asamblea, sino que pasa al Poder Judicial, porque recordemos que se tiene que realizar una consulta legislativa. Entonces, el Poder Judicial ya era el que tenía el poder, por decir algo. ¿Por qué? Porque se ocupaba mayoría calificada, 38 votos, para poder traerse abajo un criterio. ¿Un criterio que qué? Que el Poder Judicial podía decir, ok, ya este proyecto de ley nos afecta, no lo podemos aplicar. Entonces,
ya esa represión o esa criminalización ya no estaba en la Asamblea Legislativa. Entonces, devolvámonos ya al Poder Judicial. Entonces se empieza a atacar por medio de publicaciones diciendo, son necesarios los jueces, son necesarios los magistrados, cuánto vale la probidad de un juez, de verdad el salario que ellos reciben, no reciben salario, reciben privilegios. Entonces se empieza a atacar a estas personas. Incluso se ataca y se trata de llevar abajo la capacidad del presidente de la Corte en ese momento. Y cuando esto se devuelve, ya esa presión disminuye. Entonces, ¿qué es lo que les voy a mostrar ahorita? No quiero mostrarles una presentación de 200 diapositivas, ¿verdad? Solo quiero mostrarles algunos ejemplos de las cosas que se pudieron ver. No sé si me confirma, Sebastián, si ahí estamos viendo lo estamos viendo, nada más para que lo ponga en pantalla completa, pero lo vemos perfectamente. Ok, ahí los estás viendo. Excelente, sí, ya lo vemos en pantalla completa. Aquí está ejemplificado lo que les estaba diciendo. Se minimiza primero el impacto de los huelguistas, se deteriora la imagen de los huelguistas, se criminaliza el sector público, luego se ataca al Poder Legislativo, al Poder Judicial y luego los magistrados. Todo esto mientras se va llevando a cabo el proyecto de ley. ¿Pero qué es criminalizar? Es la pregunta que tal vez muchos pueden estar teniendo en este momento. Bueno, criminalizar es llevar conductas que no son, por decir algo, un delito, un crimen, considerados como tal, llevarlos a una esfera en la cual vamos a relacionar esas conductas con otras conductas que de verdad sí son delito, que de verdad sí son un crimen. Entonces, por ejemplo, tenemos voy a devolverme aquí un poco. Por ejemplo, tenemos el daño al polioducto de La Garita, donde el ministro Michael Soto viene y dice: hemos sufrido atentados contra personal del Estado e instalaciones. Hacemos responsables de estos acontecimientos y por una concatenación de hechos a las personas de estos movimientos, pues hay presencia absoluta de mano criminal. O sea, aquí vemos el Ejecutivo tirándole a los huelguistas la responsabilidad de un daño al polioducto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos determinar que fueron los huelguistas que hicieron ese daño al polioducto? Bueno, vayámonos un poco más atrás y en el año 2018 y 2019, vean lo que yo encuentro acá. En los primeros 150 días del año 2019 se registraron 106 saqueos de combustible y que Recope menciona que en los últimos años se han robado cerca de 6.000 millones de colones en combustible. O sea, 150 días en los primeros, en el año 2019. Estamos hablando que poquito más y es casi que la mitad del año. Cada 2 días se registra un saqueo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se hace una conducta habitual, una conducta criminal. Que bueno, que en esa fecha se dio un acto similar, se lleva a los huelguistas como los responsables de haber realizado esto. Otros ejemplos, por decir algo, el sabotaje a la planta de Moín. En este caso, se actuó y se juzgó a un empleado, incluso estuvo en prisión y fue un tribunal de apelación el que lo logró sacar y dijo: aquí no hay nada. Esto es un burdo desconocimiento del derecho penal y del procesal penal. ¿Y qué se dijo? Este sabotaje fue producto de un funcionario que estaba identificado con el movimiento social. Otros ejemplos les puedo poner acá. Por ejemplo, líder, hay uno que me encanta, que es buenísimo y habla sobre el famoso sabotaje a la sala de quirófanos del hospital, cuando decían: sindicato obstruyó quirófanos para impedir cirugías. Y ojo, el Ministerio Público abrió de oficio una investigación por el delito de usurpamiento de dominio público. Y después se demostró que esto no tenía nada que ver con la huelga, que era un comedor la fotografía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La criminalización apunta a otro elemento muy importante, que es la criminología mediática. ¿Qué es la criminología mediática? Es el hecho de esto, de tirar títulos, de tirar primeras planas, de tirar subtítulos tendenciosos que apuestan a una vaga interpretación intelectual de lo que dice el texto. Entonces la gente lee el subtítulo, la mayoría de las personas leen el subtítulo y no leo lo que sigue. Entonces, sindicato obstruyó quirófanos para impedir cirugías y veo la fotografía.
una fotografía de un montón de personas vestidas de blanco que aparentemente son doctores o son enfermeros que no quisieron realizar las cirugías del quirófano. Todos los días salían tantas citas. Es algo similar, Sebastián, a lo que está pasando hoy en día. Todos los días salen tantos casos, la gente no hace caso. ¿Y a qué apunta esto, Sebastián? Apunta a otro concepto que es del derecho penal, que es el derecho penal del enemigo. Eso apunta al ellos y al yo, a dividir el país. ¿Y para qué me sirve dividir el país? Para que todo el país no se complemente y vaya en contra de mí. Entonces divido una parte, la criminalizo y la otra parte va a simpatizar conmigo. No sé si hace unos días salieron todavía unos transitorios del plan fiscal donde se empezaba a instaurar el cobro de impuestos que eran herencia de ese plan fiscal, y la gente decía, ¿más impuestos? No, esos no son más impuestos, son impuestos que ya habían sido estipulados años antes, pero ahí también viene la estrategia del Ejecutivo. Primero grabemos salarios públicos, primero grabemos las cosas que le afectan al sector público, ¿para qué? Para simpatizar con la otra parte del Estado, con la parte del sector privado. Entonces, ¿qué logré determinar en esta investigación? Bueno, a través de una tabla de análisis de contenido, porque esto no es nada más de leer, ¿verdad? Y de sacar conclusiones, yo empecé a desgranar lo que decían los textos, empecé a desgranar los títulos, la concordancia que había entre el texto y el título, la contrastación que podía existir. ¿Y qué es la contrastación? Bueno, vos sabés, Sebastián, como periodista, que vos necesitas tener fuentes. No es nada más de informar por informar, no es nada más de tirar la noticia tendenciosa. ¿Qué es lo que pasa aquí? No había contrastación. Yo daba una idea, pero no ponía la otra idea. Entonces, por ejemplo, teníamos todo lo que sufría el sector privado, producto de la huelga que realizaba el sector público. Entonces decían, tantos comercios cerraron, tantas embarcaciones se perdieron. ¿Y qué hacía esto? Generar empatía con la parte privada. Bueno, hoy en día vemos que ya se grabaron plataformas digitales como Netflix, se grabaron ya las compras en línea, pero eso obviamente no se va a tirar a grabar todo, ¿verdad? Eso es una estrategia que se realiza, obviamente también por la carga impositiva, pero ok, si ya yo tengo la capacidad de distribuir la carga impositiva, ¿por qué no distribuirla de forma en que primero afecte a un sector laboral del país y ya luego al otro? ¿Por qué? Porque eso me va a poder ayudar a querer llevar, a validar mis propuestas legislativas, ¿verdad? Entonces, vean acá, por ejemplo, ¿cuánto vale la probidad de un juez? Tira La Nación en una editorial. ¿Son realmente necesarios los magistrados penales? El Poder Judicial sigue sin entender que cuando toca juzgar a los de adentro, a los de la casa, la transparencia es fundamental para eliminar cualquier duda de complicidad, compadrazgo o confabulación. Sebastián, como te comentaba, hace 22 días ya yo trabajaba para el sector público y mira, o sea, es increíble ver cómo esto de verdad afecta a la población judicial. Esto afecta su funcionamiento. ¿En qué sentido? En el sentido de que se ven silenciados, ¿verdad? No pueden expresar estas ideas. Entonces, ¿qué fue la intención con esto? Bueno, tratar a través de una investigación científica poder determinar que esto se realizaba. Esto es una combinación de análisis cualitativos y cuantitativos para poder llegar a este tipo de conclusiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ve acá lo que dice, ¿verdad? Cuando ya, por decir algo, el poder lo tenía el Poder Judicial para determinar si esto afectaba su funcionamiento, salen noticias como una buena parte de los magistrados hoy no hicieron razonamientos propios de un juzgador ni de un experto en derecho, sino más bien razonaron como miembros de un gremio al que están defendiendo. Entonces viene lo famoso que es los pluses salariales, los privilegios, que es un privilegio, ¿verdad? Trabajar para esto, trabajar para lo otro. La interferencia del Poder Judicial en el proceso legislativo es obvia. El Congreso no podrá evitar la consulta y la Corte tendrá oportunidad de pronunciarse sobre el proyecto actual. E incluso luego escriben el informe de la consulta, interfieren en el proceso legislativo. No se trata de interferir, Sebastián. No se trata de utilizar un lenguaje en el que el Poder Judicial le pone una piedra al proyecto de ley. No, no es una piedra. Es el proceso legislativo de un Estado social de derecho, un Estado democrático, en el cual se tienen que generar, como nos dicen siempre, ¿no? Pesos y contrapesos, frenos y contrapesos, perdón, para poder así
que no se vuelva un tema impositivo, que no se vuelva un tema autoritario, ¿verdad? Que no se vuelva que yo, como quiero que esto sea ley, lo voy a hacer por todos los medios necesarios. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Vemos ejemplos y después, no sé, tal vez podamos compartir el proceso de investigación. Vemos ejemplos, por ejemplo, vea esto acá, líder sindical cobró dietas en el Popular mientras hacía huelga. ¿Qué te dice ese título? De que mientras estaba haciendo la huelga, estaba cobrando las dietas. Y no, ¿qué fue lo que pasó? Que él va a realizar su reunión o su conferencia o su junta de trabajo, y en ese momento también está la huelga, pero no fue que las cobró de forma ilegal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, decir, si yo agarro literal ese texto, yo digo, ahí hay un delito. ¿Por qué? Porque está cobrando algo mientras no está ahí. Podríamos hablar de un delito propio de un funcionario público, pero no. Leemos la norma y nos damos cuenta que el título es tendencioso. Entonces, ¿qué se hace con esto? Criminalizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Sebastián? Actualmente vemos cómo todos los días, bueno, en algunas ocasiones, actualmente, lastimosamente en pandemia, se repiten ciertas cosas, y es el hecho de lanzar al sector, qué sé yo, a la población, la responsabilidad de que la pandemia vaya creciendo. Se reportan 3.000 fiestas. Sebastián, esa cifra, ¿de dónde sale? De llamadas telefónicas. Es que hay una fiesta. Ok, se reportaron. Fuerza Pública atendió 4.500 fiestas de personas que no hacen caso y no han entendido, ¿me entiende? Entonces, yo deposito en las personas la responsabilidad de que esto va creciendo, de que esto se sale de control, y una vez más no asumo la responsabilidad de decir, ok, bueno, puede ser que yo haya realizado algún tipo de política que no estaba bien. Hace unos días es increíble ver cómo la Sala Constitucional le dice al Ministerio de Salud, mira, necesito que me digan cómo están contando estos casos, y al día de hoy me tiene que presentar esto. Veníamos 200, 100 recuperados, y ese día que tenían que entregar eso, 1.800 recuperados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se maneja la información? Entonces, esto es una pequeña reseña de cómo tratar este tipo de cuestiones. Volviéndome un poquito a ellos. Sí, tal vez, Carlos, por ejemplo, ese ejemplo que ponías de, digamos, de la pandemia, en mucho habla de las fiestas como el origen, entre comillas, de la multiplicación de los casos, pero, digamos, analizando más a fondo la información que tenemos de la pandemia, y nos lo dijo la semana pasada acá en Onda UNED el jefe de la Policía Municipal de la Municipalidad de San José. Nos dijo, los responsables del aumento de casos no es las fiestas, no son las fiestas, sino la sistemática exclusión social de los barrios urbanos marginales, que no pueden cumplir el distanciamiento social porque tienen condiciones sistémicas de explotación por parte de la desidia del Estado y los sistemas de económicos y sociales que no les permiten. Y ahí vemos cómo el discurso, digamos, quita la responsabilidad de parte de las políticas de Estado fuertemente reforzadas por los medios de comunicación y lanza esa responsabilidad sobre el ciudadano común. ¿Qué es lo que pasa, Sebastián? Dividir y, vamos a ver, estigmatizar es una política que gana elecciones, que ha montado presidentes, estigmatizar. Entonces, véanlo con ese ejemplo. Si nos devolvemos un poco, dicen tal fiesta en tal barrio, y la mayoría de esos barrios, ¿de dónde son? Son barrios urbanos marginales, ¿verdad? Entonces le volvemos a tirar la culpa a los barrios urbanos marginales, que, como usted dice, no tienen ese tipo de políticas públicas. Hace unos meses se quemó un precario aquí en Heredia, y a los días estaban reconstruyendo, y yo veía y hablaba con personal de la municipalidad y personal del MINAE, de cómo estaban cerca de un río, que por qué ahí no ingresaba la municipalidad, y veía la prohibición respecto a este tema. Y me decía, no, es que eso es culpa del MINAE. Y el MINAE decía, no, eso es culpa de la municipalidad. Nadie quiere asumir.
Y es muy fácil decantarse por culpar. Vamos a ver, esto es como culpar a la víctima, ¿verdad? Yo sé que tal vez mucha gente puede decir, no, es que ellos están esperando que les ayuden, no, es que, pero ¿por qué se van haciendo los barrios urbanos marginales? Y cada vez son más, y cada vez son más, y cada vez son más, ¿y qué se hace para poder atacar esto? Pero entonces eso habla muy bien del ellos y del yo. Vamos a ver, imaginémonos un mundo que se divide en el ellos y en el yo. El ellos son personas malas, son personas criminales, son personas pobres, son personas que no tienen acceso a nada, y el yo, estoy intentando ver cómo hago para que esas personas, vamos a ver cómo lo pongo, para poder sacar a esas personas del mapa, por decirlo algo. Y lo vemos también con el tema de los inmigrantes. Entonces, esas personas son malas, esas personas no funcionan, entonces empiezo a generar políticas para tratar de segregarlas. Pero ¿qué es lo que pasa, Sebastián? Cuando me doy cuenta de que esas políticas también me atañen a mí, es cuando yo me doy cuenta que el ellos y el yo no funcionan. ¿Por qué? Porque yo dije, no, que se apruebe el plan fiscal y que esos vagabundos empleados públicos paguen y que ellos no deban impuestos. Y cuando se aprueba el plan fiscal yo digo, mira, hey, también me cargaron de impuestos a mí, pero hey, y ahora más impuestos. ¿Y ahora cómo hago con esto? Sí, Entonces, permitieron la entrada de medidas impopulares, digamos, desviando la atención de las partes más difíciles o más duras o más impopulares del plan fiscal, desviando la discusión hacia los empleados públicos y poniéndolos como los malos de la película, cuando al final pues las medidas estaban contra la ciudadanía, porque a las empresas no las tocó. O sea, las grandes empresas siguen en su podio de impunidad, que además son las que soportan estos medios de comunicación. Hace un par de semanas teníamos aquí a don Óscar Aguilar Bulgarelli haciendo una aclaración fuerte de los orígenes y los respaldos que tienen medios como Teletica, como La Nación, a nivel empresarial, y cómo ese padrinazgo de parte de los sectores empresariales, hoy vemos, por ejemplo, en los medios una guerra entre CR y La Nación, digamos, matándose entre ellos, cuando los dos vienen de sectores financieros poderosos que igual evaden impuestos, igual movilizan política pública. Pero entonces, dejando como medios de comunicación como los enemigos públicos al sector público, y permitiendo, digamos, que el sector privado meta sus medidas impopulares y, digamos, afecte a la mayoría de la población, y cuando la gente ya se da cuenta del golpe, pues ya es muy tarde, ya está aprobada la ley. Sí, exactamente. Y es interesante ver cómo funcionan estos medios como un puente, ¿verdad? Como un puente de control a través del periodismo, y volvemos a lo mismo, es la comunicación a través de imágenes, que es una comunicación pobre, ¿verdad? Es una comunicación pobre que, recuerdo que había una publicación donde decía, vagabundos, déjenos trabajar, una señora con un cartel, que me meto en el perfil, era una arquitecta y que estaba muy bien posicionada y todo el asunto. Pero ¿qué es lo que vendo yo con eso? O sea, ¿qué posición tomo? Entonces es una posición sumamente parcializada. En esta investigación que pude ver, que bueno, se habla del sector público laboral para criminalizarlo, para estigmatizarlo. Y cuando se habla del sector privado, es para ver cuánto se ha visto afectado producto de las acciones criminales que realizó el sector público. Entonces, es interesante ver esa estigmatización social. Es la categorización que realiza, yo siento, desde un punto de vista político, estratégico, para ver cómo puedo yo llevar a cabo una ley, ¿verdad? Entonces, hablemos de leyes que tal vez simpatiza algún sector privado muy fuerte para que se lleve a cabo, o otras ideologías, por ejemplo, la ley de bienestar animal, que hoy en día no tiene aplicación prácticamente. El Estado no tiene plata para hacer morgues para perros, no tiene plata no tiene cómo probar que un perro fue envenenado, por decirle algo, y otro tipo de leyes que se exceden a la hora de querer llevarlas a cabo. Pero es interesante esto, Sebastián. Entonces yo creo que lo que importa ahorita es poder determinar cuándo se quiere llevar una estrategia articulada, Estado, medios de comunicación, empresas, ¿verdad?, para querer instaurar, qué sé yo, en este caso una carga impositiva. Y vamos a ver, Sebastián, no solo era lo que hacían los empleados públicos en las carreteras, sino era que gracias a ese desfalco millonario en los pagos de salarios, era que hemos llegado
al plan fiscal. ¿Por qué? Porque no había plata en las arcas del Estado. ¿Y por qué era que se vendía la idea? Porque los funcionarios públicos ganaban millones. Y yo te lo digo, Sebastián, digamos, bueno, yo como exfuncionario judicial, bueno, actualmente los jueces, si un juez quiere entrar ahorita a trabajar, el salario se le redujo más de la mitad, ¿verdad? ¿Qué se quiere hacer con esto también? Que se pretende tener personas con bajo ingreso económico en el Poder Judicial. Se pretende, incluso me acuerdo que se sugería que cómo era posible que los jueces dijeran que esto les iba a abrir la puerta para que fueran sobornados, por decir algo, ¿verdad? Pero es que vamos a ver, Sebastián, póngase usted un estrado, díctele 15 años de prisión o díctele un año de prisión preventiva a un delincuente y usted ganando 1.300.000 colones. Y yo sé que la gente puede decir, pero es que 1.300.000 colones no, es un buen salario, ganan muy bien. Sí, pero es que ¿cuál es también la forma de trabajo del Poder Judicial? Hoy en día estás aquí en Tarenas, hoy en día estás en Guanacaste, hoy en día estás en Limón, mañana vas para Heredia, vas 3 días a Golfito y te devuelves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente tiene una concepción muy, muy errónea, tal vez de los mandos medios para abajo, de lo que era el sistema público. Entonces, ¿qué dicen? Defienden pluses millonarios. Y sí, Sebastián, yo estoy de acuerdo en que hay pensiones que eran exageradas, que hay pensiones que se salían de esto, pero volvíamos a lo mismo. Antes era para tratar de favorecer los amiguismos políticos. Entonces, te pongo aquí, te consigo este puesto, te consigo lo otro, te pensionas en tanto y te ganas tanto. Y eso se vendió muy bien la idea, por decírtelo algo, se vendió muy bien la idea de que de verdad era culpa de todos los empleados judiciales, de todos los empleados públicos, porque no solamente los judiciales, de que era culpa de ellos el problema social, el problema financiero. Y bueno, se viene la pandemia y ahora ¿a quién le echamos la culpa del problema de dinero? Echémoselo a la gente que no hace caso, que hace fiestas en zonas urbanas marginales, que se va a la playa, que quiere salir a trabajar, que le clausuran esto. Y vea, Sebastián, se han dado muchos abusos de autoridad porque se quiere disfrazar ahora también el tema de que por una orden sanitaria ingreso a un local para poder clausurarlo, ¿verdad? Entonces, también la policía ha caído en el error, no por ellos, sino porque a veces los mandos medios o los mandos de arriba no están bien informados, de que de empezar a hacer requisas en los retenes policiales. Y la requisa es cuando usted tiene un indicio probable de que se cometió un hecho delictivo. Vamos a ver, la restricción vehicular, los retenes de restricción vehicular es para ver placas, no para ver qué llevas. Entonces ya cayeron recursos de habeas corpus, recursos de amparo, que me retuvieron el vehículo, que me lo revisaron demás, y se empiezan a cometer errores. Pero es que son errores de las cabezas de arriba, que le dicen a los de abajo y los de abajo, por una obediencia debida, dicen, ok, no, a mí me dijeron, yo tengo que hacer. ¿Y con qué te amenazan? Tal vez, Carlos, un tema que podríamos entrar a analizar es hasta qué punto, digamos, el ciudadano común, vamos a ver, uno entiende que en una situación de emergencia, temporalmente algunos de los derechos ciudadanos deben ser restringidos para contener lo que sea que vaya a ocurrir dependiendo del tipo de emergencia que haya, ¿verdad? En este caso se ha restringido un poco la circulación, se ha restringido el derecho al trabajo, se ha restringido el derecho a la educación, o sea, ha habido ciertas restricciones en teoría por el bien común, pero ya lo decían personajes como Yuval Noah Harari que le preocupaban que, y eso lo dijo iniciando la pandemia, que la implementación de la pandemia permitiera la creación de sistemas de control ciudadano que cuando volviéramos a la nueva normalidad representaran pérdidas permanentes de derechos para la ciudadanía común. ¿Cómo ve usted eso en el contexto de la pandemia? ¿Estamos perdiendo derechos de manera permanente? Yo creo que sí, ¿y sabe por qué? Porque se ha restringido tanto la motivación de la gente a querer luchar por sus derechos, ¿verdad? Por ejemplo, de estos veíamos que se metieron varias acciones unos recursos por el tema del tránsito, por el tema del trabajo, y pues bueno, yo digo, se metió uno o dos,
La gente, ¿por qué no ha metido otros? ¿Por qué? Porque llegamos a un punto en el que lo que vemos es lo que creemos y lo interiorizamos como real. Entonces, como bien lo decías, me restringen abrir mi negocio, pero no me restringen el cobro de mi patente. Me restringen circular en el vehículo, pero no me restringen el cobro del marchamo. Mira, Sebastián, el dinero que ha hecho el Estado con el cobro de las multas. Y esto lleva a otras, que también es otro tema, pero lleva a otras actividades delictivas, como es el gemeleo de placas. ¿Cuántas placas se han gemelado actualmente? Y no se habla de eso. Producto de la mala gestión que se tiene para querer ir a reponer placas. La gente dice, quiero salir, entonces, ¿qué es lo que lo disfrazan? Bueno, si usted quiere ir por medicinas, vaya por medicinas, a la farmacia o al hospital. Y si usted no tiene seguro y no tiene plata y quiere ir por medicinas, busca algún familiar, puede ir por medicinas, no, es a la farmacia o al hospital. Entonces, vemos cómo, por decirte algo, la criminalización es un elemento de control social que pasó hace 2 años y ahora vemos cómo se quiere instaurar un control social más fuerte. Sebastián, vea la cantidad de policías municipales que se están abriendo en Costa Rica. Tenemos policía municipal, tenemos fuerza pública, tenemos OIJ, tenemos PCD, tenemos la policía metropolitana, tenemos la policía de parques, tenemos... Entonces, ¿qué nos empezamos a ver? Un exceso de control y un exceso de policía, que ¿qué es lo que nos hace pensar? Una falsa sensación de seguridad, pero no es la seguridad lo que estamos teniendo, lo que estamos viendo es en represión, es una represión excesiva, de que vos salís y ves, es que me topé la policía municipal de San Pablo y pasé a Santo Domingo y está la policía municipal de Santo Domingo y la de San Pablo actúa de una forma y la de Santo Domingo actúa de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay uniformidad tampoco. Y esto se presta para muchísimos abusos de autoridad, porque lastimosamente, Sebastián, a veces los cursos para llegar a ser un policía municipal son de 3 meses. Y el policía municipal se expone porque, vamos a ver, le dicen, si usted no realiza su trabajo, le hago un expediente admitido y lo puedo revocar su nombramiento, lo puedo despedir. Pero él dice, oye, yo me estoy dando cuenta que esto está mal, pero no lo hace porque no va a perder su trabajo. Entonces, se empieza a ver cómo limitan las horas de salida, limitan las horas de llegada, limitan el acceso a servicios esenciales, como es la alimentación, y tratan ¿y qué es lo que pasa, Sebastián? Ahora vemos alcaldes que están diciendo, no, es que yo necesito que mi cantón salga adelante. Yo necesito, y vemos cómo se empiezan a sublevar la gente que tiene la capacidad para poder hacerlo. Porque en calles municipales es la policía municipal los que pueden realizar las boletas de tránsito. En calles nacionales no. Pero es un exceso de control. Entonces, control por aquí, control por allá. Y la gente, Sebastián, lastimosamente empieza a ver esto como una normalidad. Y es cuando normalizan el hecho de los límites, incluso constitucionales. El acceso al trabajo, el acceso a la educación, el acceso a la alimentación. Entonces, vivimos ahora con otros problemas. ¿Cuáles problemas? La depresión, los suicidios. ¿Por qué no se habla del aumento de los suicidios, Sebastián? ¿Por qué no se habla de esos datos? ¿Por qué no se habla del aumento de las... Sí. No, tal vez pensando como en balancear ambos lados, ¿verdad? Porque también es necesario, vamos a ver, contener la propagación de la pandemia desde el punto de vista, digamos, de que no terminemos en una situación como la de Brasil o la de Estados Unidos. ¿Cuál sería un balance correcto, digamos, entre, digamos, resguardar la salud, que sabemos que es un hecho súper importante en la población, pero al mismo tiempo, digamos, no permitir que se establezca de forma permanente un régimen de limitación de derechos de la ciudadanía? ¿Cómo cuidar la salud, Sebastián, me dices? Sí, ¿cómo cuidar, digamos, cómo sin esas restricciones cuidar la salud? Porque, vamos a ver, también es cierto que en los momentos en que se abre, es científicamente comprobado que aumentan los casos. Entonces, digamos, si uno está manejando los hilos, ¿verdad? ¿Cómo evitamos caer en la situación de Estados Unidos o de Brasil o de Bolivia, donde tenemos decenas de muertos porque no hay un control de la pandemia? Pero al mismo tiempo no establecemos estos controles, digamos, difíciles a largo plazo que puedan limitar los derechos de la ciudadanía. Yo creo que tenemos a un ministro de salud
comandando el país, ¿verdad? El ministro de Salud, vamos a ver, si yo soy veterinario, yo voy a abogar por los derechos de los animales. Si yo soy un arquitecto, voy a procurar el tema estructural, de diseño. Tenemos a un ministro de Salud que comanda el país. Entonces, él obviamente piensa en la salud. Lógicamente, tiene que pensar en la salud. Se han incorporado otros sectores, pero que al parecer no involucran. Vamos a ver, se han incorporado otros ministerios, pero no involucran a los sectores que representan. Entonces, cuidamos mucho la salud, cuidamos mucho el tema del contagio, pero hasta ahora se empieza a ver, qué sé yo, el tema de la reapertura económica, que desde el principio se ha vuelto como una muletilla, ¿verdad? El tema de la reapertura económica. Yo considero los países, vamos a ver, y volvemos a lo mismo, yo no apuesto a un tema represivo, sino apuesto a un tema preventivo. Los países europeos, que muchas veces se han caracterizado por tener sus cárceles más vacías, por decirlo de algo, y que el aumento de la educación es más alto y que la criminalidad es súper baja, son los países que hoy en día igual mantienen las tasas muy reducidas, tasas de mortalidad y tasas de contagio. Yo creo, Sebastián, que para poder enfrentar una pandemia en el corto plazo, no vamos a poder devolvernos a una educación más cultural de Costa Rica. A veces caemos en el tema de que a mí nada me va a pasar, de que eso no es para mí, de que eso es mentira, de que cuál pandemia, ¿verdad? Decía uno por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un tema cultural, pero volvemos a lo mismo, Sebastián, no podemos hablar de un tema cultural cuando no tenemos una verdadera articulación estructural del Estado. Y volvemos a lo mismo del tema de los precarios. Si eso se hubiese atendido de una forma diferente durante todo este tiempo, tal vez esos precarios no serían focos grandes de contagio. Tenemos gente que vive totalmente pegada, gente que vive totalmente hacinada. ¿Cómo vamos a cambiar eso, Sebastián? ¿Cómo le vamos a decir mantengan la distancia? ¿Cómo le vamos a decir a San José, que está lleno de vendedores ambulantes y que tal vez de eso viven, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a decir no salgan a trabajar? Si hubiésemos pensado tal vez en políticas públicas menos represivas y más preventivas, menos criminalizadoras, menos divisorias, si hubiésemos pensado en una unidad de verdad, como fue el tema de la unidad nacional, que fue con lo que se ganaron las elecciones de este gobierno, si hubiéramos pensado y actuado de esa forma, tal vez no estaríamos viviendo esto. Y es que, Sebastián, hablamos de clases virtuales, pero ¿cómo le pedimos tal vez en esos precarios o en zonas indígenas que accedan a una computadora, que accedan al internet? Entonces, yo creo que esta pandemia al principio estaba sacando lo mejor de Costa Rica, porque estábamos muy orgullosos de que Costa Rica era de los pocos países. Y ojo, era negocio decir que Costa Rica tenía pocos casos. Ahora más bien es negocio decir que tiene muchos casos, para que así la tasa de mortalidad, contagios versus muertes, sea más baja. Entonces, ¿qué decimos ahora? Si yo estoy contagiado, todo mi núcleo familiar se va a contar como positivo. Eso infla la tasa y baja la tasa de mortalidad. Entonces, yo creo que esta pandemia sacó lo mejor y lo peor. ¿Por qué sacó lo peor? Porque nos dimos cuenta que no somos un país que tiene de verdad políticas públicas articuladas para sacar a personas de la pobreza. Y es que sacar de la pobreza, Sebastián, no es dar un bono. Sacar de la pobreza no es darle una ayuda social, una ayuda económica todos los meses. ¿Por qué? Porque lastimosamente si vos le das una ayuda económica todos los meses a una persona, va también a llegar a un punto de confort donde va a decir, pues puña, con esto me la juego, con esto puedo salir adelante, si tengo tantos hijos me van a dar esto. Entonces, no se trata de eso, ¿verdad? Y yo creo que el cambio, normalmente, antes había muchas personas con muchos hijos, ahora ya la tendencia ha ido a la baja, pero es un cambio paulatino que no pasa de la noche a la mañana. Pero yo creo que no se trata, por ejemplo, tampoco de cerrar fronteras, de decir es que, y volvemos a lo mismo, Sebastián, cuando empezó la pandemia, ¿qué decíamos? Que no se pasen los nicaragüenses porque ellos allá no tienen control y nosotros aquí sí tenemos control, y otra vez volvíamos a atacar a los nicaragüenses y toda la prensa estaba allá. ¿Qué está haciendo Costa Rica para cerrar la frontera? No pueden ingresar, ellos son los culpables.
pues puña, ahora ¿quién es el culpable? ¿Me entiendes, Sebastián? Se necesita vender un culpable. Entonces yo creo que la respuesta es complicada a la hora de decir qué se puede hacer para intentar, vamos a ver, abrir y no contagiarnos. Yo creo que la respuesta para eso requiere años de educación, ¿verdad? Y años que ya no se tuvieron. Pero también, Carlos, en este momento, digamos, porque cuando arrancamos la conversación estábamos hablando de la criminalización del empleado público. Hay un sistema de medios de comunicación que responde a intereses. Y es ese sistema de medios de comunicación el que establece la agenda mediática. Y va a seguir buscando culpables que desvíen del verdadero culpable, porque el verdadero culpable es este sistema de exclusión que por un lado tiene muy bien a un pequeño sector empresarial, que es el que maneja el país, digamos, de cierta forma, y tiene, digamos, en una clara desventaja al resto de la ciudadanía. No por casualidad, Costa Rica está en la lista del top 10 de los países más desiguales del planeta Tierra, o sea, más desiguales que la mayoría de los países de África, que los países de Asia, que países con sistemas de falta de derechos humanos muy serios, y aún así somos nosotros más desiguales que ellos. Entonces, partiendo de esa realidad tan difícil y de un sistema de medios de comunicación que sostiene ese discurso que siempre buscará un culpable en algún lugar, aparecerá otro nuevo y generalmente seremos los empleados públicos ese culpable. ¿Cómo se puede llegar a un cambio? Porque puede ser que las cosas estén pasando para quienes estamos desde cierto sector, pueden parecer evidentes, pero esa evidencia nunca va a llegar a la población normal, que ese discurso no va a llegar ahí. O sea, ¿cómo se puede cambiar esa realidad? Sebastián, yo creo que por ejemplo, bueno, ustedes como medio de comunicación y si fueran independientes sabrían, y yo sé que lo tienen claro, lo que cuesta tal vez mantener una pauta, mantener un programa. Y imaginémonos el periódico La Nación, ¿verdad? Que era el que estábamos hablando. Tenemos una página entera que promueve un supermercado nacional. Bueno, que no es nacional, ahora es extranjero. Si esa página no estuviera ahí, ese ingreso, ¿dónde está? Jamás va a sacar una nota en contra de su patrocinador. Jamás va a sacar una nota en contra de quien lo financia. Y así lo vemos con hoteles, así lo vemos con agencias de carros, así lo vemos con otras cosas. Entonces, yo creo que usted habla de la canalización de la información, ¿verdad? Yo creo que estamos creando, y yo creo que el tema de las redes sociales también hace que esto suceda, estamos creando lectores vagos, ¿verdad? Lectores que se dejan guiar por información que va puesta en imágenes, lectores que se dejan guiar por títulos y subtítulos. Un día esto me decía una estudiante, me decía, es que yo veo que todos los días matan a una mujer, todos los días hay femicidios. Y sacamos la tasa en la provincia y eran 8 femicidios. Y decía, yo pensé que había miles de femicidios al día. Y era lo que se quería vender en ese momento, ¿verdad? El alto incremento de la violencia de género, el alto incremento de la violencia, por decirle algo, la violencia que provocaron los huelguistas. Entonces, ¿qué se puede hacer, Sebastián? Yo vuelvo otra vez al tema de que se formen profesionales críticos, porque ni siquiera podemos hablar de que el gobierno, a través de un medio de comunicación propio, informe sobre sus actividades, porque lógicamente va a tirarse flores todo el rato. Yo creo que tenemos que impulsar la crítica en la sociedad, la crítica y la búsqueda de fuentes que puedan contrastar un punto de vista. Y es que quién es el dueño de la verdad absoluta, nadie lo es. Pero, por ejemplo, si yo veo que dice un titular, los empleados de la caja bloquearon el quirófano. Puña, yo no quedarme con eso. ¿Cómo me quedo yo solo con eso? Porque si yo me quedo con eso, digo, mira qué cabrones, ¿cómo van a bloquear? La gente enferma, la gente muriendo, si vinieron y hicieron esto. Pero es que ese es el acceso que el lector está teniendo a esto, al periódico, ¿verdad? Entonces yo creo que muchas veces se debería hacer un cambio, yo creo que académico, Sebastián, ¿sabe por qué? Porque muchas veces se piden artículos de información de este tipo que vayan de 35 páginas. ¿Y quién se lee 35 páginas en una sentada?
cuando se puede leer un párrafo en 5 minutos y captar la información que el periodista quería que se hiciera. Entonces yo creo que se tiene que hacer un cambio también académico desde ese punto de vista, para que las universidades, para que las instituciones no carguen esas revistas, porque vamos a ver, si ese lenguaje vago se quiere aplicar para las cosas malas, si ese lenguaje en imágenes se quiere aplicar para hacer tendenciosas ciertas noticias, ¿por qué no aplicar ese lenguaje también de una forma instrumental para poder dar a conocer cierto tipo de cosas, ¿verdad? Y es que, Sebastián, mira, es que es muy complicado, por ejemplo, en la parte académica, a veces que un artículo salga, que quiera salir una publicación, que quiera incluso un trabajo de tesis, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Se quedan ahí y ahí murieron. Entonces yo promuevo también que el uso de las redes sociales, que muy bien lo han hecho los medios, el uso de artículos pequeños de una página, llamativos, que sean de una forma diferente, también sea aplicado por las instituciones, porque con esto se le puede llegar también a ese mercado. Es lo que yo considero, que se aplique eso que se utilizó también para poder informar una contrastación, ¿verdad? Nos escribe don Alberto Cañas: desde los años 70 se viene alertando que se avecinarían pandemias afectantes del sistema respiratorio agudizado por el cambio climático. No se hizo nada por intereses monetarios. Un claro ejemplo de cómo se invierte el propósito original del uso del dinero. Ahora actuamos como el medio para un fin, el fin siendo el dinero. Originalmente, el dinero era un medio para lograr innovación y calidad de vida. Ese es el comentario que nos hace don Alberto Cañas. También don Federico Montiel nos felicita por la transmisión. Más bien, muchas gracias a don Federico por habernos traído esta conversación, porque él fue el que hizo el conecte inicial para que estuviéramos acá. Y también queremos, bueno, hay varias personas conectadas en este momento a la transmisión de Onda UNED. Y tenemos aquí a varias personas que le han dado me gusta a la conversación. Le agradecemos a don Federico, a Marisol, Valeria Ureña, Olga Patricia Arce Cascante, Eli Bermúdez, Gladys Rodríguez, Gila Salas, Jorge Guadamuz, Rodrigo Campos, Jorge Armijo y don Alberto Cañas, entre otras personas que le han dado me gusta a esta conversación y la han compartido y han sido parte de pues esta charla que hemos tenido el día de hoy en Onda UNED. Marisol, Valeria y aquí nos saluda también una buena amiga, Grace Lubindao, desde Namibia. Hello Grace, thank you very much for being tuned in as well. Saludándola en inglés hasta Namibia, tenemos sintonía aquí. Entonces, don Carlos, tal vez para hacer un cierre, y usted hablaba ahora de resumir desde la academia, si usted tuviera que resumir a forma de cierre como un mensaje de lo más importante que usted nos dijo acá, si usted quisiera resumir eso en un minuto, ¿cuál es el mensaje que quisiera que se dejara a la audiencia de Onda UNED? Yo, Sebastián, de verdad motivo a los estudiantes, motivo a la población que está inmersa en el tema de las universidades y a los profesionales, a que cuando vean un problema social y lo quieran abordar, lo aborden de una forma fundamentada, como yo intenté hacerlo en este trabajo de investigación, donde a través de datos científicos, a través de una tabla de análisis de contenido, observé un problema, observé que se estaba dando una repetición en la tendencia de ciertas publicaciones y pude ver cómo el periódico La Nación, a través más bien el Estado, a través del periódico La Nación, intentó criminalizar a los empleados públicos para poder llevar a cabo el plan fiscal. Entonces, ¿qué es lo que yo motivo? Motivo a que la gente sea crítica, a que la gente trate de buscar cómo poder solucionar problemas. Esta es nuestra bandera, Sebastián. La educación es nuestra bandera. Si yo voy con un cartel ahorita fuera de la asamblea y me empiezo a gritar y empiezo a decir y todo, tal vez no va a validar un punto de vista como lo quise plasmar en este documento. Entonces, de verdad, motivar a la gente a que sea crítica, a que si gustan accesar a este proyecto, a este trabajo de investigación, lo puedan ver cómo fue un análisis sistemático, donde se pudo ver cómo el periódico La Nación generó estigmas sociales para intentar generar empatía con el sector público laboral
y así llevar a cabo el plan fiscal, que es el que hoy tenemos en día, ¿verdad? Y que hoy también no hemos visto las propuestas públicas para intentar eliminar, qué sé yo, el IVA en alquileres. Y vemos cómo todos los días cierran los comercios, vemos cómo se incrementa y cómo cuesta más cada vez que la plata alcance, ¿verdad? Entonces, motivarlos de verdad a que sean críticos en ese aspecto, a que busquemos las herramientas académicas necesarias y que luchemos por llevar esa verdad. Yo de verdad le agradezco, Sebastián, a usted por este espacio, porque esto es algo que, vamos a ver, para que me entiendan, lo tengo aquí, ¿verdad? Lo tengo aquí y deseo expresarlo para que la gente lo vea, para que la gente vea ese punto de vista y que tal vez digan, mira, sí, me suena, tiene razón, puede haber algo en ese aspecto, puede haber algo en la estrategia, y si nos vamos más atrás, vemos también cierta relación en otras aplicaciones de leyes que se han dado en Costa Rica, y cómo esas leyes generalmente, me decía un profesor, Vicente Calatayud, me decía que donde estaba la ley estaba la trampa, ¿verdad? ¿Qué es el trasfondo de eso? Y no quedarnos nada más, como dice, no ser siervos menguados, ¿verdad? No quedarnos nada más, vaya para acá, ok, voy para allá, vaya para allá, ok, voy para allá. Entender el porqué de las cosas y poder trascender. Don Carlos, mucha de la audiencia de Onda UNED se encuentra fuera del Valle Central, y a veces estos temas parecen muy lejanos. Para una persona, por ejemplo, que vive en un área rural, ¿qué significa esto que está ocurriendo? Este debilitamiento del Estado para alguien que vive en una zona, digamos, distante de la capital. Yo les voy a decir algo a la gente de las zonas rurales, y es que recuerden cada cuánto los visitan los políticos, cada 4 años, ¿verdad? Ellos tienen un poder enorme en la resolución de los problemas sociales en Costa Rica. Tienen que darse cuenta y entender de dónde vienen las cosas. Y tal vez, Sebastián, me voy a meter en un tema 30 segundos. Antes de que se diera la huelga contra el plan fiscal, ¿cuál fue la ley que se aprobó? La ley del tema de huelgas, que limitaba las huelgas en las calles. Entonces, vea cómo se empieza a articular. Primero hago una ley que limita las huelgas en las calles, que limita el derecho a huelga, porque lo limita. Después vengo con el plan fiscal, se tira a la gente a las calles y trato de aplicar esa ley. Y la ley cuesta que llegue a explicarse, porque se piden plazos que son imposibles. Después viene esto. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a la gente de las zonas rurales? Que tienen un poder muy grande, que tienen la capacidad de que, por ejemplo, estudiantes, la capacidad de que por medio de trabajos como este, puedan evidenciar y buscar espacios como este, puedan evidenciar los problemas sociales. Pero no solo eso, Sebastián, las zonas rurales, es triste ver cómo solo se piensan zonas rurales a través del turismo, ¿verdad? Y no todas las zonas rurales son turísticas. Entonces, todo esto lo afecta ¿en qué sentido? Va a limitar su capacidad adquisitiva, va a limitar el acceso a bienes y servicios, ni siquiera de autoestima o ni siquiera de seguridad, no, bienes y servicios esenciales, la alimentación, las medicinas, y es bonito, Sebastián, ver, por ejemplo, cuando las instituciones del Estado, a través del Facebook, porque ahora, ¿verdad? Todo eso es lo que vende, dice que llegaron un helicóptero a tal lugar y toma la fotografía, me tomo una foto entregándole la canasta de comida y me fui. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, yo creo que no hay que tomar un partido, no hay que tomar un bando. Cada uno tiene que ser crítico y entender cómo esto lo puede afectar y no decir solo los empleados públicos o solo los empleados privados. Yo creo que cada quien, si logra entender que somos un país, que somos integrales, que formamos parte de un todo, de verdad, si nos unimos, vamos a lograr cosas increíbles. Las uniones y alianzas estratégicas de instituciones público-privadas, ¿cómo pueden salir adelante? Si logramos unirnos como país, de verdad vamos a poder atraer inversión extranjera, vamos a poder atraer mayores y mejores calidades para nuestras familias, pero no entendiendo que aquel es peor, que aquel es así, porque si no, no vamos a salir adelante. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos Eduardo. Nos pregunta don Federico Montiel que si usted ha pensado continuar investigando este tipo de temas. Sí, con Federico, bueno, tengo una muy buena relación.
Claro, y yo creo que es un tema dinámico, ¿verdad? Y eso es lo importante de las investigaciones sociales, que es un tema dinámico, porque lo mismo que se aplicó en ese momento se está aplicando actualmente, ¿verdad? Y lo mismo que se aplicó en el 2018 se aplicó en las elecciones de las elecciones pasadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una estrategia que va cambiando. Entonces, yo creo que esto es importante canalizarlo, no solo a través de periódicos de circulación nacional, ¿verdad? Sino también ver políticas empresariales, políticas sociales e incluso hasta políticas policiales, ¿verdad? Que muchas veces caen en la estigmatización de zonas urbanas marginales y de formas de vestir de las personas para poder así realizar algún tipo de operativo, algún tipo de cuestiones. Bueno, nos comenta Rodrigo Campos, muchas gracias por la exposición, tema muy pertinente para comprender el contexto actual. Don Carlos Rojas, muy acertado, don Carlos Mena. Don Alberto Cañas y varios ya nos han preguntado acerca de si hay retransmisión. Bueno, en este mundo de las redes sociales hacemos la transmisión en vivo y a partir de que termine la actividad, el enlace queda funcionando y lo pueden ver en el momento en que lo deseen. Así que a partir de ahora, pues ya no es retransmisión, sino que el video queda disponible para que usted lo comparta, lo difunda entre sus compañeros, entre sus contactos y por supuesto que la intención es que se pueda compartir a la mayor cantidad de gente posible. Así que ya sea este video que queda subido en Facebook Live como los videos que quedan en la página web de ondaunet.com, ahí quedará desde la primera transmisión que hizo Onda UNED en 2009, todas están ahí para que usted las pueda acceder libremente. Así que con todo gusto compártanlo todo lo que necesiten porque para eso es este contenido, para que se difunda. Don Germán Moigar dice excelente Carlos, también Rodrigo Campos, ojalá puedan replicar el estudio con Telenoticias, CR Hoy, Amelia Rueda y el Showtime del mediodía. Pues sí, la verdad sería muy, muy importante que se comparta con todos los sectores posibles este tipo de conversaciones muy importantes. Saludamos también perdona que te adelante. Actualmente ya no están saliendo, por decir algo, las figuras de peso en las entrevistas del mediodía. Que ya no está saliendo tanto el ministro Salas, no está saliendo tanto Macaya, y es porque ese rating ha perdido fuerza, ya la gente dice, ¿para qué voy a ver tanto las noticias? ¿Verdad? Porque, no sé si lo has visto, ¿verdad? Son media hora de noticias, media hora de comerciales, media hora de showtime, como dice, y ya llega, y la gente ya ahora le está dando pereza ver lo mismo, entonces ya el foco de atención no está tanto ahí. Y empiezan las medidas de presión a hablar de las compras de las mascarillas, y hay algo que es importante, no hay que hacer nada bueno que parezca malo, ni nada malo que parezca bueno. Las compras de las mascarillas se cuestionan y ¿qué se dice? No, fue un gran esfuerzo por parte de la institución de la Caja Costarricense de Seguridad Social, hay que aplaudirlo. Ahorita no tengo tiempo para cuestionamientos. Se pide acceso a la información, ahorita no tengo tiempo para dar esa información, estoy ocupado en otras cosas, y no se puede hacer eso. O sea, no estamos en la muralla china, no estamos en la ciudad murallada donde usted llega y pide información y no se la dan. A usted tienen que dársela. Y eso es lo que sucede. Entonces, yo creo que me decía un profesor, Gustavo Cabezas, con el cual tengo una muy bonita relación también, y varias veces lo he visto acá, y me hablaba sobre el tema, la embestida neoliberal que existe actualmente en Costa Rica, ¿verdad? Y es la intención de cada vez hacer el Estado más pequeño, después de que fue más grande, pero siempre manteniendo los intereses estatales en manos de las grandes empresas, ¿verdad? Sí, pero Procomer no lo reducen, ese sí es importantísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa, Sebastián? Y otro día podemos hablar también de esto. Es la falsa idea de que las empresas transnacionales muchas veces vienen a aportar grandes ofertas de trabajo y que apoyan, qué sé yo, al agricultor costarricense, al ganadero, y hay muchas imprecisiones en esas cosas, ¿verdad? Pero eso ya queda para tal vez otro día poder conversarlo. Después de la aprobación del TLC en 2008, el empleo solo se ha reducido en Costa Rica. O sea, no ha habido un solo incremento de empleo significativo desde el TLC en Costa Rica, y esos son datos públicos y que cualquiera puede acceder. Así que habría que ver cómo justifican estos señores. Algún invento van a hacer para justificar que efectivamente mejoraron los empleos, pero no, desde el TLC el empleo solo se ha desfavorecido en este país. Así que es clarísimo que las empresas extranjeras empleo no generan, bueno, por lo menos.
No, y es parte de que yo estoy donde mejor me pega el sol, ¿verdad? De eso estaba leyendo ahí que Macaya fue uno de los principales detractores del TLC, pero después fue embajador en Estados Unidos. Entonces es vacilón ver como, bueno, no quería, pero ahora sí quiero. Sí, pero y siguen el tema de la política, ¿verdad? Entonces, cómo la política se vuelve una forma de vida y desde la política se articula este tema de control social, que vamos a ver, Sebastián, la gente a veces piensa, mira, qué bueno que hicieron esto, qué bueno. Todo tiene un sentido y es como hay que entenderlo. Y no es por hablar de teorías conspirativas, ¿verdad? Ni por caer en ese tema, pero todo tiene una estrategia, todo tiene un sentido y todo tiene por qué un trasfondo. Entonces es importante, como le digo, Sebastián, ser crítico y motivar de verdad a los estudiantes a que aborden estos temas, ¿verdad? Porque yo creo que es desde ahí donde vamos a empezar a cambiar la perspectiva de esto, ¿verdad, Sebastián? Actualmente, antes la gente decía, es que es una ganga trabajar para el Estado, ¿verdad? Y hacían todo lo posible por ingresar ahí, Ahora se ha deteriorado tanto la imagen que, Sebastián, es triste ver de verdad empleados judiciales, y lo hablo desde mi experiencia, que son increíbles empleados judiciales, y ver cómo de cada vez se les reducía más el salario, porque le redujeron esto, le redujeron lo otro, y no estamos hablando de salarios millonarios, Sebastián. Yo, como te comenté, yo trabajaba para la OIJ, y era triste ver cómo tal vez vos trabajabas 36 horas, ¿verdad? Seguidas, sin sueño, sin nada, y salía una publicación ¿de qué? De los pluses millonarios que tenían los empleados judiciales. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto, Sebastián? Que yo creo que los encargados de esas esferas deberían tratar de dar esa difusión de la realidad que existe en las instituciones públicas, ¿verdad? Porque las instituciones se han recortado. Y yo considero que si hay una institución que no funciona, o que vamos a ver que está haciendo, que hay duplicidad de funciones en una institución, ok, se quita, pero no por medio de la criminalización, no por medio de denigrar su imagen, no por medio de incluso de este tema que hablan de que son de arcas abiertas, entonces que publico la información de los empleados judiciales. Hace poco lo vimos con los futbolistas y estaban molestos, ¿verdad? ¿Por qué publicaron mis salarios? Decían, y esto me afecta a mí, pero la gente puede meterse y consultar cualquier funcionario público y le va a salir el salario. Entonces también esa es una exposición que enfrenta esta población, ¿verdad? Sí, y también ser cuidadosos, digamos, de la forma en que la prensa está cubriendo ahora, digamos, todo el tema de la pandemia, porque es clarísimo que ya la campaña política 2022 arrancó y está fuerte. O sea, ya hay partidos políticos usando incluso estos discursos de las mascarillas y demás para subir políticamente y buscar intereses. Ya lo vemos, por ejemplo, con el tren eléctrico de pasajeros, un tema que cuando estábamos antes de la pandemia era desesperada la necesidad de un tren para no vivir en presas 24/7, pero que ahora se está utilizando políticamente para hacer guerra política de un lado y del otro, pues evitar, digamos, el desarrollo del país a futuro, para que dentro de 4 años otra vez, o dentro de la próxima campaña electoral, nos propongan otra vez hacer un tren eléctrico de pasajeros para resolver los problemas de movilidad, cuando nos acordemos que la movilidad era un problema, ¿verdad? Entonces, son ciclos políticos que afectan a la población en general. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, don Carlos, pero de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Tal vez ahí nada más para apuntar un dato importante, que era el tema de que juega la fiscalía en todo esto, ¿verdad? Porque todo es, como te digo, es una articulación. Inmediatamente sale una situación, sale la fiscalía diciendo, abrimos una investigación de oficio. El Ministerio Público llega nada. abre una investigación y ok, hablan de que abren miles de investigaciones y nunca hablan cómo cierran. Y hay un fiscal que estuvo, que fue el predecesor de esta fiscal que está ahorita, que lo llevaron a un juicio, ¿verdad? No sé si recuerdas el juicio que estuvo este fiscal, es que se me escapa el nombre en este momento. ¿Y qué pasó con ese juicio? Fue un ridículo. Jorge Chavarría. Chavarría, exactamente. Fue un ridículo total. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es la falsa? Y lo que te decía anteriormente, es la falsa sensación de seguridad en la que estamos viviendo. Que la fiscalía no le está aguantando nada que la fiscalía no le aguantó nada, incluso, no hablemos de Juan Carlos Bolaños, que no le aguantó nada a Juan Carlos Bolaños. Y vos viste la acusación que le tienen ahora.
O sea, es como de ponerse a reír un rato, ¿verdad? Del circo que se monta y cuáles son los intereses detrás de eso, de juzgar a esta persona. Entonces, es importante, como te digo, no quedarnos solo con ese titular. La fiscalía abrió tanto, después exijamos cuál es el resultado de esa investigación, cuántos recursos se utilizaron y de verdad sí procedía a abrir una investigación por X cantidad de delitos. Entonces, ahorita tenemos al presidente investigado por 5 delitos. Vamos a ver en unos años a ver en qué paró eso, ¿verdad? Vamos a ver en qué paró, porque es bonito ver, y lo digo de forma irónica, ¿verdad? Cómo se pretende darle a la población, estamos abriendo investigaciones, no vamos, somos implacables, somos esto, somos lo otro, pero la fiscalía de ahí, y yo creo que vive de eso también, de la parte mediática y de algo muy importante, que era parte de la presentación, del populismo punitivo, de crearle a la gente esa sensación de que estamos teniendo mano dura, de que no vamos a soportar nada, pero hay que ver en qué queda todo eso. Sí, es que lo hemos visto también históricamente, digamos, las reinas del populismo punitivo han sido los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, y ya hemos visto lo que ha resultado en eso, en esos países. Realmente no ha llegado a grandes resultados, más bien cada vez está peor la situación con las maras y demás, así que ya vemos que eso no llega a nada. Estados Unidos, un populista punitivo de marca mayor, Jair Bolsonaro, igual parte de la tendencia, por ejemplo, neopentecostal, que también se tomó el poder en Bolivia, y ya vemos el desastre que es Bolivia en este momento. Así que Paraguay también. O sea, de más países donde este tipo de discursos han tomado el poder, en ningún lugar se han resuelto las cosas. Eso está clarísimo, ¿verdad? Así que bueno. Dale, nada más para acotar ahí. Sale la fiscal general diciendo, vamos a reseñar a todos las personas que se agarren conduciendo a los efectos del alcohol. A partir de ahora, y la reseña policial no es competencia de ella, la reseña policial es competencia del organismo de investigación judicial. Entonces, ¿pero qué hace creer este discurso? Uy, ahora sí, si a usted lo agarran conduciendo borracho, lo van a reseñar. Ahora sí, esto, no vamos a aguantar nada. Eso no vamos a ver, esa conferencia de prensa fue innecesaria, porque los que hacen las reseñas policiales es OIJ, y según la forma de proceder ahí, se le tiene que hacer reseña a toda la persona que comete un delito. Entonces, yo creo que es importante, Sebastián, como vos lo decías y como estamos conversando, ser críticos y dejar ahí abiertas las puertas para quien quiera después acceder a este trabajo de investigación y seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias entonces por participar de esta conversación a don Carlos Eduardo Mena, y esta es una transmisión más que le lleva a usted ondaunet.com para conversar de diversos temas de impacto nacional, internacional. En vivo por la red, ondaunet.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. ondaunet.com, verdaderamente acortando distancias. 1 y... Adelante.